Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación del libro de las dos publicaciones. Tenemos la suerte de contar con José Manuel Pringo-Coetxea, vicario de Cultura del Obispado de la Diócesis de Alcalá, y con Manuel Vicente Sánchez Moltó, cronista de Alcalá, que creo que todos ustedes les conocen. Y bueno, pues simplemente yo lo que hago es darles a ellos las gracias por venir y por participar en esta actividad del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá, y seguro que lo interesante es lo que digan ellos. Así que muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, comienzo yo. Y simplemente quería recordar cómo nació este proyecto de colaboración, porque estas dos publicaciones que tienen aquí, tanto el auto sacramental de las Santas Formas de Montalbán como la representación de Francisco de las Cuevas de los Santos Niños Justo y Pastor, nacieron como una iniciativa de la Diócesis de Alcalá, de la Vicaría de Cultura en la que yo estoy, con el Grupo Griso, el grupo de investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, dirigido por el prestigioso catedrático don Ignacio Arellano, con sus colaboradores Enrique Duarte y Carlos Mata Indurain, ambos profesores también investigadores de este Grupo Griso. Y nacieron principalmente porque en 2019 celebrábamos en Alcalá de Henares los 400 años del reconocimiento del milagro de las Santas Formas. Hubo toda una serie de iniciativas en aquel momento y surgió la posibilidad de hacer una edición crítica de este auto sacramental, y para ello, pues después de algunas consultas, me pusieron en contacto precisamente con el Grupo Griso. Lo que hice fue, sin conocerles de nada, pues escribirles, y muy amablemente me respondieron que sí, que estaban interesados. Viajé a Navarra y después de una buena comida juntos, pues surgió este proyecto de colaboración en la que el Obispado lo único que ha hecho ha sido promover y pagar, que tampoco es poco, ¿no? Pero el trabajo, evidentemente, es de aquellos profesionales que llevan muchos años pues, trabajando en este aspecto del teatro del Siglo de Oro. Los dos volúmenes son muy interesantes, son ediciones críticas, y además del estudio histórico, el estudio literario y la fijación del texto, tienen también unos apéndices, a los que ahora haré referencia, que enriquecen la publicación de estos dos textos. Nos centramos primero en la representación de Francisco de las Cuevas, que incluye también el anónimo Auto del Martirio. Los orígenes del martirio de Justo y Pastor están precisamente en el origen de la diócesis de Alcalá, a comienzos del siglo IV, como bien conocen todos los aquí presentes, y es un hecho que está atestiguado especialmente por Paulino de Nola, por el poeta Aurelio Prudencio, posteriormente pues, por San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, así como por evidencias arqueológicas, el mismo traslado de la ciudad romana al lugar de la actual iglesia magistral. Y también conocemos un poquito pues, la historia de las reliquias, la presencia de Asturio estableciendo aquí la diócesis, el traslado de las reliquias hacia el norte de España, sur de Francia, por San Urbicio, y finalmente el regreso o la reversión de parte de las reliquias de los santos mártires desde la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca, gracias a Felipe II y al Papa Pío V. Recordemos que ya Cisneros lo había intentado anteriormente. En 1568 se realizan grandes festejos, como luego escucharemos, y por encargo del Cabildo de la Catedral, de la Magistral, Francisco de las Cuevas escribe el auto martirial que hoy presentamos en esta edición crítica, que permitirá también posiblemente pues, su representación. Fue pensado para ser representado durante el itinerario de recepción de las reliquias en 3 actos, aunque, como nos dicen las crónicas, no dio tiempo a representarlo entero el primer día. Leo una página de esta edición precisamente para que recordemos un poquito la importancia y también el contenido de este auto. Además de la belleza literaria, este auto martirial, dispuesto en principio para ser representado durante el itinerario de la recepción de las reliquias, consta de 3 actos y, como todo teatro teológico, posee un alto valor educativo que hoy podemos considerar de gran actualidad. El autor, además de narrar el encuentro de los niños con el pretor Daciano o el diálogo entre los obispos Eugenio y Asturio, pretende entrar en el alma de estos héroes y describir el arduo combate de unos niños entre el bien y el mal. Para ello describe a la niñez debatiéndose entre las virtudes de la fe, la justicia y la fortaleza,
junto con la vergüenza, la sensualidad, el temor, la ignorancia, el furor, la gentilidad, la idolatría. El triunfo del bien con la asistencia divina conduce a despertar el entusiasmo de quien contempla semejante espectáculo, viéndose cada uno reflejado en la trama y en los diálogos de los distintos personajes. No contento con ejemplarizar el bien, Francisco de las Cuevas representa también el desenlace del mal, personificado en Daciano, que es finalmente atacado por las furias que lo golpean sin piedad. Este esquematismo entre la descripción del mal y su castigo y la victoria del bien adquiere un gran valor ejemplarizante. La obra conduce a la admiración de los pequeños héroes que son propuestos como modelos para el pueblo y sirven a la vez para cantar las glorias de la ciudad donde fueron martirizados. Los santos niños son como la savia que vigoriza este árbol complutense, cuyos frutos de sabiduría y santidad hacen de Alcalá de Henares una ciudad y una diócesis emblemática en la historia de España. En los apéndices encontramos también el auto del martirio de San Justo y Pastor, la pieza número 29 del Códice de Autos Viejos, manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, que, como explican los autores que más lo han estudiado, podría ser, pero no hay garantía, el auto de Alonso de Torres, que la universidad encargó también en este año de 1568. El otro volumen es el auto sacramental famoso de las Santísimas Formas de Alcalá, de Juan Pérez de Montalbán, que es también otro hecho muy importante en la historia de Alcalá, no hace falta insistir en ello. Es una riqueza, ciertamente, de nuestra ciudad. Leo aquí en la página 9, en la página de la introducción. Corría el año de 1597, cuando un cristiano arrepentido que había andado en compañía de unos bandidos moriscos acudió a la iglesia de jesuitas de Alcalá de Henares para declarar el robo de unas formas eucarísticas procedentes de diversos templos. Le atendió el padre Juan Juárez, quien le urgió a entregar tan preciado tesoro. Comenzó entonces un largo proceso, 22 años, en el que prudencia y devoción caminaron juntas ante el hecho insólito de la incorrupción prodigiosa de las santas formas, hasta que el 16 de julio de 1619, hace 400 años, el doctor Cristóbal de la Cámara y Murga, entonces vicario general en la Corte Arzobispal de Alcalá, autoridad competente por encontrarse vacante la sede primada de Toledo, proveyó el auto de aprobación del milagro eucarístico, ordenando la exposición de las santas formas a la pública adoración. Una junta de catedráticos de la Universidad de Cisneros, a la que se unieron otros doctores, superiores religiosos, teólogos y canonistas, había estudiado el prodigio, declarando, nemine discrepante, no haber otra explicación para la incorrupción que el milagro. Eran 24 las formas restantes, tras años de exámenes y pruebas, y fueron trasladadas solemnemente al año siguiente a una capilla de la nueva iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús. 2 veces más, en años sucesivos, fue corroborado por la autoridad eclesiástica el reconocimiento de esta milagrosa incorrupción. El cardenal Spínola regaló la custodia de plata, en que permanecieron expuestas desde 1620 hasta 1936. La devoción fue constante y la ciudad de Alcalá se vio repetidas veces liberada de sequías e inundaciones tras intensa oración y culto a las santas formas. El ayuntamiento de Alcalá decidió entonces, en 1626, hacer voto de asistir a la fiesta y a la procesión anual como señal de gratitud y con el fin de mantener su protección sobre la ciudad. En 1687 se inauguró la actual Capilla de las Santas Formas, hermosamente decorada. Bien, después narra la expulsión de los jesuitas, el traslado de las Santas Formas a la Magistral, su triste desaparición y, más recientemente, pues la creación en el año 2012, en la Capilla de las Santas Formas, precisamente, de la adoración perpetua en nuestra ciudad. Pero bueno, estos son datos históricos que competen más a don Vicente. Simplemente quería recordar pues, quién es Juan Pérez de Montalbán, que nació en Madrid en 1602, que fue estudiante en nuestra Universidad de Alcalá, donde se licenció en 1617, que escribió sus primeras comedias con tan solo 17 o 18 años y que fue ordenado sacerdote a los 23. Fue también doctor en teología y era un entusiasta de don Lope de Vega, como su padre, que era un conocido librero. Escribió más de 50 piezas como dramaturgo, entre ellas varias comedias de santos, 2 piezas históricas sobre Felipe II y varios autos sacramentales. En cuanto al contenido del auto sacramental,
Los estudiosos distinguen dos partes. La primera, en la que narra con más detalle las aventuras de un bandido devoto del Santísimo Sacramento, Andrés Corvino. Hay que decir que el autor en este caso pues, se toma muchas licencias, puesto que también los datos de la tradición no son muchos, para recrear una historia creíble que permita también el desarrollo dramático. Este bandido, Andrés Corvino, quiere defender estas formas consagradas de los ataques del demonio y de sus secuaces. En este caso no son moriscos, sino judíos, lo cual también es un dato interesante de la obra, que intentan destruirlas hasta que finalmente los entrega a la Compañía de Jesús. Los personajes son Andrés Corvino, el bandolero, su criado Morón, el capitán de los bandidos, el demonio, el ángel. Y en la segunda parte muestra el debate universitario en Alcalá, con figuras, podríamos decir, que representan más bien las instituciones, son figuras un poquito más alegóricas, la medicina, la filosofía, la teología, los cánones y la propia Compañía de Jesús representada por un niño. Cada una de estas instituciones presenta los argumentos propios de su ciencia, de su disciplina, para finalmente exaltar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el carácter milagroso de la incorrupción. En los apéndices se presenta el facsímil del manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional, así como algunos documentos referidos al milagro, otra obra de Montalbán sobre la Eucaristía, puesto que el tema es eucarístico, y también un entremés de Quiñones de Benavente para evocar lo que podría ser la representación de un auto con esas otras piezas que acompañaban en el Siglo de Oro. Únicamente decir que la colaboración con el Grupo Griso continúa y en estos momentos están preparando una edición crítica del San Diego de Alcalá de Lope y también con algunas otras piezas que tengan que ver con la historia de nuestra ciudad, lo cual es motivo de alegría, creo que para todos y para el avance también de la ciencia. Muchísimas gracias. Bueno, poco más me queda a mí que decir después de todo lo que ha dicho Juan Miguel, ¿no? Sobre todo, bueno, quiero insistir en este último aspecto, en esta última cuestión que has comentado, y es la comedia de Lope de Vega sobre San Diego de Alcalá. Lope de Vega tiene 3 comedias hagiográficas de santos referidas además a Alcalá. Una es la de San Diego, otra es la de San Julián, que San Julián nunca llegó a ser santo, se quedó en beato, y luego la del rústico, el hermano Francisco. Las 3 son de 3 personajes de Alcalá. No sé si van a incluir dentro de la de... Es que, claro, como las 3 son de Lope de Vega, creo que sería bastante coherente. Lo que pasa es que, claro, saldría un volumen un poco más amplio que en esta ocasión, ¿no? Pero sería francamente muy, muy interesante. Yo, pues había cosas que ya ha comentado un poco Juan Miguel y no voy a, evidentemente, insistir en ellas, no voy a aburrirles. Sí que quiero comentar que, documentado, el teatro religioso en Alcalá parte del año 1457. Seguramente es anterior, naturalmente, las celebraciones del Corpus, pero ya en ese año sabemos que en las celebraciones del Corpus hay diferentes historias, diferentes representaciones que hacen los cabildos, las cofradías de Alcalá, la cofradía de la Santísima Trinidad y alguna otra. Hacen representaciones generalmente todas relacionadas, referidas, claro, pues al Antiguo, al Nuevo Testamento, con vidas de santos. Concretamente, pues ese año está documentado que hacen una historia de Santiago, apóstol, y también, pues, los datos, es decir, lo que se paga por adobar, es decir, arreglar el infierno y el cielo, pues bueno, pues el paraíso, pues sabemos que también pues hay que son 2 elementos que aparecen ahí en ese teatro religioso incipiente, que, como digo, pues ya está documentado a mediados del siglo XV, pero que seguramente, vamos, con total seguridad en Alcalá ya debió comenzar las celebraciones del Corpus con este tipo de representaciones en el siglo anterior. Lo que ocurre es que no tenemos documentación anterior a esa fecha. Bien, bueno, las obras que en este momento se presentan, como muy bien ya se ha comentado, pues una de ellas está relacionada con la reversión, es decir, con la vuelta de las reliquias de los Santos Niños el 7 de marzo del año 1568. Alcalá organiza unas
enormes fiestas, son las más importantes fiestas que se organizaron nunca en Alcalá. Las posteriores siempre fueron poco a poco decreciendo. Por ejemplo, la llegada de las cenizas de San Félix de Alcalá ya no tuvo ni mucho menos el esplendor que tuvo la de los Santos Niños, pero en el caso de los Santos Niños fue realmente impresionante. Para que se hagan una idea, la procesión que partió de la Esgaravita a las 8 de la mañana concluyó a las 6 de la tarde en San Justo, en la Magistral. Es decir, que estamos hablando 4 y 6, estamos hablando de 10 horas de procesión. Y ahí es donde precisamente surgió uno de los problemas. La representación de Francisco de las Cuevas tenía 3 actos. Un primer acto que se desarrollaba en la puerta de Guadalajara. La puerta de Guadalajara, que era el lugar por el que entraron los restos de los Santos Niños a Alcalá. Naturalmente la puerta se decoró de todo tipo, con pinturas, con esculturas, o sea, realmente se hizo una decoración impresionante y ahí se celebró el primer acto de la representación. Luego, naturalmente, iba continuando la procesión y el segundo acto se tenía que haber hecho en la calle de San Juan, junto a lo que había sido el convento de San Juan de la Penitencia. En aquel momento era allí donde estaba, hoy está en la calle de Santiago, se trasladó en el siglo XIX y ahí se tenía que haber hecho el segundo acto. El problema es que ya había avanzado muchísimo el día y ya no dio tiempo a hacerlo. Y tampoco el tercer acto, que se tendría que haber hecho en la puerta, en la lonja de la Magistral de San Justo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que se celebró 7 días después, en el interior ya de la iglesia magistral, ya se hizo la representación completa. Es decir, que realmente ese mismo día solamente se pudo representar ese primer acto. Bueno, ya he comentado un poco las características de esta representación, que fue realmente muy importante, y estaba prevista también una segunda representación. Esa segunda representación se tenía que haber hecho en el Colegio Mayor de San Ildefonso, en la sede de la universidad, y en ese caso esa representación fue promovida y costeada por la Universidad de Alcalá. Se encargó a Alonso de Torres, que era catedrático de retórica de la Universidad de Alcalá. Y, bueno, pues igual, con el retraso que llevó la procesión, porque, claro, fue impresionante, claro, hay que tener en cuenta que la procesión iba haciendo paradas delante de todas las iglesias y de los conventos, y, bueno, pues aquello, había arcos triunfales, bueno, fue impresionante la celebración. Entonces, bueno, con el retraso, pues tampoco se pudo hacer la del Colegio Mayor de San Ildefonso. Los textos, el de las cuevas está perfectamente documentado, no hay ninguna duda, y el otro es un auto que aparece en un grupo de teatro religioso, excepto una obra que no lo es, que parece que se representaron en el Corpus de Sevilla, la mayoría de ellas. Entonces, no aparece el nombre del autor, pero todo indica que lo más normal es que efectivamente fuera ese auto de Alonso de Torres, que no está localizado, no está identificado como tal, pero todo indica que debió ser naturalmente ese mismo auto. El tema de las representaciones teatrales de los Santos Niños, esto claro, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, tuvo luego continuidad posterior, porque ya en el siglo XVII, debió ser en torno a 1650, más o menos, 1660, el maestro Manuel León Marchante, que era canónigo de la iglesia, prebendado, mejor dicho, para ser más exacto, de la iglesia magistral, y que escribió muchísima obra literaria, fundamentalmente poesías y también varias obras de teatro, pues hizo también otra representación contando un poco la historia de los Santos Niños. Pero con ese carácter que tenía el maestro León Marchante, que siempre era muy jocoso y muy irónico, pues la verdad es que es una representación en la que juega mucho con determinados aspectos que yo creo que si él no hubiera sido miembro del Santo Oficio, a lo mejor habría tenido algún problema a la hora de inclinar, porque había algunas referencias, ¿no?, a
algunos hechos religiosos que él se los tomaba un poquito, pues, bueno, pues con su propio carácter, ¿no? Pero bueno, se hicieron muchísimas ediciones de ese auto, de esa representación de los Santos Niños, del maestro León Marchante, y lo que no sabemos es realmente si se llegó a representar. Ese sí que no consta, no hay ningún testimonio que efectivamente se hiciera una representación de esa pieza. Y bueno, pues sí que sería muy interesante volver a poner por lo menos el de Cuevas, volver otra vez a representarlo, pero claro, plantea un problema, bueno, plantea varios problemas, ¿no? Primero, que estaba pensado para, que eso no lo he comentado, estaba pensado, en realidad se hizo en un carro que se iba trasladando con la procesión. Entonces, es decir, no era un espacio fijo, aunque ya digo que luego al final no se pudo representar el segundo y el tercer acto, y al final todo se tuvo que hacer ya dentro de la iglesia magistral una semana después, el domingo siguiente. Pero aparte de eso, claro, estamos hablando de una historia de dos niños, con lo cual, claro, los dos personajes principales son niños. Y bueno, pues eso siempre en el teatro plantea algunos problemas, sobre todo cuando estamos hablando, pues, de un texto del siglo XVI, ¿no? Que también pues hay problemas lingüísticos, ¿no? Y sería un poquillo complicado, pero la verdad es que sería algo interesante, ¿no? El poder hacer poder volver a representar ese auto. Y respecto al segundo, bueno, el segundo es de Juan Pérez de Montalbán. Juan Pérez de Montalbán es hijo de Alonso Pérez de Montalbán. Alonso Pérez de Montalbán fue un librero que trabajó aquí en Alcalá, aunque ya Juan Pérez de Montalbán nace en Madrid, como ha comentado Juan Miguel, en el año 1602, pero él naturalmente estudia en la Universidad de Alcalá. Aquí obtiene el grado de maestro, es la licenciatura, y posteriormente el doctorado en el año 1626-1627. Efectivamente, hay algunas obras de teatro de Juan Pérez de Montalbán que parece que escribió con 18 o con 19 años. Esta obra no está fechada. Hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional y también se publicó en su momento, se publicó en la segunda mitad del siglo XVII, bueno, en un conjunto de obras de Pérez de Montalbán, una vez que ya él había fallecido, bastantes años después de que él falleciera. Y hay algunas ligeras diferencias entre una y otra, que es lo común y lo habitual en esa época. No está muy claro la fecha ni las circunstancias por las que escribió esta obra. Lo lógico y lo que se ha pensado durante algún tiempo es que probablemente pues, fuera un encargo que se realizara pues, a partir de la proclamación del milagro en 1619 o del voto de la ciudad en 1626, es decir, en aquellos momentos. En todo caso, en el manuscrito dice que está escrita por el doctor Pérez de Montalbán. Como él obtiene el doctorado en el año 1626-1627, evidentemente la obra tiene que ser posterior, o debería ser posterior a esa fecha. Pero él muere muy joven, muere en el año 1636, ya está enfermo, 2 años largos de enfermedad, muere en 1638. De tal manera que la obra, evidentemente, pues solo cabe que debió ser escrita entre 1626-27 y años antes de su muerte, ¿no? Y además hay una cosa, y es que en el manuscrito de la Biblioteca Nacional dice, en el impreso del siglo XVII dice que se representó en Madrid, con lo cual la posibilidad de que fuera encargada directamente por los jesuitas cada vez yo la veo menos probable, menos posible. Y además ocurre una circunstancia que ha comentado muy bien Juan Miguel, y es que realmente no se atiene a la historia. La historia se conocía porque, claro, había pasado muy poco tiempo desde que se le entregan las formas al padre Juárez en el año 1597, se proclama el milagro en 1619, ya digo que Pérez de Montalbán muere en 1638, había transcurrido muy poco tiempo, sí que se había muchos datos en aquel momento al respecto. Entonces, el hecho de que se tome la libertad que se toma, sobre todo en el segundo acto, en el que, bueno, realmente, en el primer acto, en el que, bueno, no tiene nada que ver, no tiene ningún rigor histórico respecto a lo que conocemos de qué ocurrió, y además, sobre todo, hasta el punto de eso, de que en lugar de situarlo en los moriscos,
lo cual fue lógico en aquel momento porque estábamos en los momentos previos a la expulsión de los moriscos. Ya digo que se la entregan en 1597 y los moriscos, la expulsión es en 1613, bueno, es en diferentes años en los diferentes reinos de España, pero bueno, en más o menos 1613, entonces en aquel momento había un sentimiento muy claro contra los moriscos, pero aquí lo sitúa con los judíos, que ya habían sido expulsados en 1492, es decir, hacía bastante tiempo. Eso, y que no se ajuste a la historia, me hace pensar que efectivamente tampoco debió ser un encargo de la Compañía de Jesús, al menos del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús de Alcalá. Y el hecho de que aparezca como que se representó en Madrid me lleva a pensar, y creo que debe ser lo lógico, que fue una iniciativa del propio Pérez de Montalbán. Claro, Pérez de Montalbán conocía perfectamente las santas formas. Ya digo que estudió en la Universidad de Alcalá y se doctoró en la Universidad de Alcalá, con lo cual conocía perfectamente las santas formas, ¿no? Él se toma evidentemente las licencias, lo cual es lógico, ya no es como en el caso de los Santos Niños, que estamos en el siglo XVI, estamos ya en el XVII, ya estamos en pleno barroco, y por lo tanto él se toma la licencia, transforma completamente la historia con unas pretensiones pues, completamente distintas. Es decir, ahí no hay rigor, no tiene por qué haber rigor histórico, lo que se busca es precisamente pues, otra situación. También plantea sus problemas, evidentemente, la representación de este auto, pero bueno, sería también una posibilidad, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, pues, son obras complicadas de representar. Quizás a lo mejor esta en la iglesia de las Bernardas sería un espacio además muy adecuado. Hicimos una pequeña recreación histórica hace unos años. Pero es verdad que el argumento es un poquito repetitivo y es difícil. Claro, y el lenguaje siempre pues, es uno de los elementos. Y bueno, pues también esto ha sido lo que he pretendido es situarnos en un contexto de lo que es el teatro, o lo que fue el teatro religioso en Alcalá, o de temática complutense, ¿no? Que bueno, pues que se remataría, pues a ver si efectivamente se lleva a cabo la edición de estas tres comedias. Hay que tener claro una cosa, el concepto de comedia no es el concepto que tenemos hoy. Comedia sería obra de teatro, para que nos entendamos en aquella época, ¿no? Hoy comedia lo identificamos más con algo cómico, algo de risa, ¿no? Algo humorístico, ¿no? No, las comedias de santos no eran humorísticas, aunque podían tener en algunos aspectos pues algunas referencias, con un cierto sentido del humor, ¿no? Entonces, bueno, pues si se completa con esa edición, la verdad es que, bueno, pues yo creo que se cerrará todo un ciclo. Y bueno, pues no quiero entretenerles mucho más. Si hay alguna pregunta, pues estamos naturalmente pues a su disposición para lo que quieran que les aclaremos o alguna duda que tengan, ¿eh? Así que muchas gracias. Bueno, pues... Hay algunos ejemplares, si alguien no lo tiene, alguno de los autos, he traído unos poquitos ejemplares. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia.